Bienvenidos al podcast Árboles de Justicia México. Hola, ¿qué tal, amigos? Esperemos se encuentren muy bien. Estamos nuevamente con ustedes compartiendo otro tema de interés. Esta noche queremos hablar del tema de la mente. Hemos aprendido en la iglesia que hay muchos aspectos de nuestra vida que tenemos que cuidar y entre ellos está la mente. Y pues vamos a empezar con un concepto técnico, que la mente es un conjunto de capacidades cognitivas que engloban procesos como la percepción, el pensamiento, la conciencia, la memoria y la imaginación. Pues este es un término más técnico, ¿verdad? Pero pues todo lo que vemos, todo lo que sentimos, pues se va como metiendo a nuestra mente y eso hace que nos comportemos de una manera, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia de cuidar nuestra mente? Bueno, yo creo que el tema es muy interesante porque es el centro de donde sale todo lo que somos. La mente es pues lo que es cada uno como persona. De la forma en la que uno piensa es la forma en la que se va a comportar. Por eso es importante tener esa salud mental para poder desarrollarnos pues correctamente en esta sociedad. Por ejemplo, el tema de un delincuente, el problema que podemos mirar así a simple vista es que tiene un problema en la mente, un problema de autoestima, que ahorita lo vamos a tocar un poquito más profundo, pero podemos ver que, por ejemplo, el chavo que entró en el kinder o la primaria y cometió este terrible homicidio de los niños, de los maestros, bueno, podemos expresar lo que tuvo un problema en la mente. Eso es lo que se dice, ¿no? Se dice que tuvo problemas de abandono, problemas de desprecio y tantas cosas, pero lo podemos como enfocar que es un problema mental. Pero creo que eso va mucho más allá porque no solamente habla de lo que uno es capaz de hacer, tanto bueno como malo, sino de lo que afecta en la vida de los demás al tener un problema pues mental. Sí, muchas veces hemos escuchado en la iglesia que todo lo que hacemos siempre empieza con un pensamiento, ¿no? Siempre es una pequeña idea que precisamente se siembra en la mente y eso es lo que nos lleva a actuar, ¿no? Por eso, pues bien dices, eso afecta lo que hacemos y afecta a las personas de fuera, ¿no? Y es que la mente y la imaginación no tienen un límite, ¿no? O sea, tú le das el límite que quieras y como también en una prédica lo dijiste, ¿no? Puede estar en China y de regreso en un segundo, ¿no? Entonces, pues la mente es un universo, ¿no? Sí, por eso dice la palabra que hay cosas que tenemos que cuidar. Una de esas cosas es el corazón. Dice la palabra que tenemos que cuidar nuestro corazón porque de ahí sale la vida. Pero el corazón se contamina por lo que entra a través de nuestros ojos, de nuestros oídos, y todo eso lo recibe el cerebro, bueno, nuestra mente. En temas más profundos no es lo mismo, pero todo entra a través del centro de información, ¿no? Donde se recibe todo, por lo que escuchas, lo que ves, lo que oyes, lo que hueles, y todo eso tiene que ver. Entonces, en el tema, por ejemplo, de la imaginación, pues es un tema bien increíble porque tú puedes estar con cualquier persona en tu imaginación, todo el presupuesto, y regresar y pararlo cuando tú quieras. El problema, como dice Dianita, es que nosotros hemos entendido que cuida tu corazón, pero la invitación es renueva tus pensamientos o cambia tus pensamientos. Que de ahí viene la palabra arrepentimiento, que el arrepentimiento, como lo hemos visto, no es una palabra religiosa, más bien es una palabra que significa cambio de mente. En el cambio de mente o en el arrepentimiento, uno entiende que la forma de pensar afecta todo a nuestro alrededor. Entonces, si no cuidamos nuestra mente, nuestra imaginación va a estar contaminada. Entonces, si nuestra mente está contaminada y nuestra imaginación está contaminada, lo que vamos a imaginar son cosas malas. Ahora, voy a decir esto. Si no hubiera imaginación, no hubiera pecado. Y eso es algo bien interesante. Porque todo pecado, lo que hemos dicho, entra a través de la imaginación. Por ejemplo, el tema del adulterio. El tema del adulterio o el tema del robo, el tema del homicidio, cualquier tema empieza con una idea, lo que están diciendo.
en donde yo imagino cosas, entonces eso me empuja a hacerlo, actuar. Entonces, lo peligroso de no cuidar nuestra mente es porque se puede convertir en una realidad, porque entra por nuestra cabeza, se siembra en la tierra que es nuestro corazón y a fuerzas va a dar fruto. O sea, una semilla da fruto donde sea. Así es. Sí, la mente es un área totalmente vulnerable a poder ser contaminada con facilidad, ¿no? Entonces, por eso la invitación que nos hace la palabra de que podamos estarla renovando es muy importante. Es una invitación, pero es una guianza, es un modelo que nosotros tenemos que tener presente de hacer esa renovación. Cuando la palabra de Dios nos lo dice en Romanos, es para que nosotros sepamos que no todo lo que hemos recibido en nuestra mente es correcto. Por supuesto, va a haber bases, va a haber cosas que son sólidas y que nos ayudan, ¿verdad?, a tener habilidades, capacidades, todo lo que leías en el concepto técnico. Pero hay cosas también que se van guardando, que se van almacenando y que llegan a ser viciosas en todo el campo de nuestra mente, ¿no? Entonces, no solamente es lo que uno ve, lo que uno escucha, sino las experiencias incluso de otros vienen y contaminan nuestra mente y se vuelve como que algo repetitivo, ¿no? Y ahí podemos incluso ver que el pensamiento que fue por una generación completa se viene a repetir, sin uno haber tenido la oportunidad de experimentarlo y de decir es verdad o no es verdad. Es tan fuerte el mensaje que la mente puede recibir, si nosotros no lo frenamos, no lo paramos, con facilidad caemos en repetirlo y en creer el mismo error, ¿no?, que muchas pudieron transmitir. Sí, y en este último punto que comentas, pues creo que una parte importante es la decisión, ¿no? Tú decides hasta qué punto permites que tu mente se vaya hacia el lado positivo o al lado negativo, ¿no? Tú decides hasta qué punto parar tu mente siguiendo este concepto de renovar tu mente. Sí, algo que a mí me parece muy delicado ahorita que hablan de esto, la mente de los niños, porque si vemos que la mente es como un almacén, entonces por eso en la iglesia siempre nos comentan, ¿no? Tienes que cuidar la mente y el corazón de los niños, ¿no? Porque creo que si empiezas a aprender algo incorrecto desde pequeño, pues va a ser como muy fácil que todo eso que pensaste y que fue malo lo lleves a cabo, ¿no? Lo que comentabas de esta persona que llegó a matar, posiblemente, y es delicado lo que voy a decir, pero posiblemente es porque vio muchas películas de violencia, posiblemente demasiados videojuegos de... Sí, lo que veía en casa. Ajá, todo lo que veía en casa, todo eso lo fue guardando a lo mejor desde niño y pues lo llevó a cometer todo esto, ¿no? Y fue porque... pues como papás creo que no hubo ese cuidado de su mente, ¿no? Es que, pues, de la manera general podemos decir que fue un tema mental, ¿no? Un desequilibrio mental, pero obviamente nosotros sabemos que va mucho más allá, es un tema espiritual. El tema del cuidado siempre va a ser preventivo. El tema del cuidado no es como solamente correctivo, sino siempre es como cuidarlo antes. La vez que hablábamos, por ejemplo, del tema del matrimonio, hablábamos de lo importante que tiene que ser un matrimonio sano para tener hijos sanos. Preparar a sus hijos y los prepara alguien que está sano de su mente. ¿Por qué? Porque de otro lado ustedes pueden darse cuenta que hay mucha gente teniendo hijos sin ningún equilibrio, en donde la demás gente lo nota que no están bien. Pero la Biblia nos enseña acerca de algo que le llaman las fortalezas mentales, ¿no? Entonces las fortalezas mentales, mucha gente no sé cómo lo imagine, pero creo que la gente no ha entendido muy bien el concepto fortalezas, y lo que es una fortaleza mental es un castillo, es un fuerte, es una pared, área de resguardo. Un área de resguardo, un muro enorme. Y eso es lo que la palabra nos enseña, que hay esas fortalezas, porque la batalla, la tentación, las peleas espirituales son en la mente. Entonces, ¿qué es bien fácil que Satanás pueda tocar a nuestras familias a través de nuestros pensamientos? ¿Cómo afecta a nuestros niños? Pues a través de las caricaturas, moldeando sus pensamientos, que es lo que hablábamos en el primer programa,
en donde la televisión lo que hace es moldear esas fortalezas o levantar fortalezas. Por ejemplo, hablábamos de la película La de Red. Esta película es una película pues muy fea por el tipo de mensaje. Un tipo de mensaje en donde se promueve la rebeldía al máximo nivel. Se promueve el que una persona pueda estar poseída, que una persona se convierta en un animal, brujería, hechicería, y todo eso es lo mismo, ¿no? Pactos, maldiciones generacionales, todo eso está en la película. Estaría padre que un día analicemos una película y lo vamos mostrando, porque una de las cosas que hace la brujería o la hechicería es trabajar sobre las películas de Disney. Entonces, una de las cosas que hemos platicado es que estos diseños están diseñados, o esos proyectos están diseñados para que los niños canten, los niños reproduzcan todo lo que ven. Y ese es un plan, o sea, ese es un diseño para que los niños canten. Tú vas a ver cantar la de Frozen, que está muy pegajosa, la tipo Frozen, tipo Blancanieves, tipo no sé, Coco y todas esas, bueno, son muchas, todas las películas están diseñadas para eso. Entonces, ¿qué hace eso? Pues alimenta o fortalece esos muros. Entonces, lo único que hacen es pues alimentar esa fortaleza para que cuando llegue una instrucción o llegue algo nuevo, la gente no lo reciba. Normalmente nuestros pensamientos se bloquean, o nuestra mente se bloquea cuando es algo nuevo. Por eso es que es bien fácil recibir las cosas con brujería, con hechicería, con rebeldía, porque estamos acostumbrados a eso. Pero cuando llega una palabra, llega un consejo, llega el orden, llega la disciplina, a un cambio, la gente, esas barreras se levantan para que no entre las cosas nuevas. Entonces, la palabra nos enseña que tenemos que derribar esos muros, esas fortalezas. ¿Cómo? Pues llevando nuestra mente, dice la palabra, cautiva a Cristo. O sea, tenemos que llevar esas cosas a Cristo para que Él pueda renovar nuestro entendimiento. ¿Y esas murallas también se pueden levantar, pero hacia el lado positivo? O sea, así como tú empiezas a levantar murallas y eso evita que algo nuevo entre, ahora en el otro aspecto, ¿no? Empiezas a levantar murallas que te hacen ser mejor, murallas de lo que has leído para que no entren esas ideas negativas. Sí, esas murallas es la palabra de Dios. Por eso dice que renovemos nuestro entendimiento a través de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues los muros de la palabra. También la palabra nos protege, ¿no? La palabra, al llevar esos pensamientos cautivos a través de la escritura, a través de la palabra, de la profecía, a través de lo que Dios hace, de la revelación, lo que hace es que esos muros se levantan, pero para protección, ¿no? De nuestros pensamientos. Pero el asunto es que ahí tenemos que estarlos renovando. Porque si hoy aprendo algo, tengo que estar dispuesto a aprender algo mañana. Porque si no, hago otro pensamiento y se convierte en religiosidad. Lo que aprendí hoy y no cambiarlo es religiosidad. Y lo que tenemos que hacer es que mañana lo que Dios nos muestre, tenemos que actualizarlo. Sí, y eso la verdad es que está muy, muy marcado, ¿no? Nosotros hemos tratado, por ejemplo, de hablar de nuestra experiencia, ¿no? De Dios nos ha cambiado, es que Dios ha hecho esto en nosotros. Y hemos conocido personas que practican otras cosas, ¿no? Por ejemplo, se meten en cosas de metafísica, que yoga, y siempre dicen, es que eso me da paz. Pero tú estás viendo que su vida no está bien, ¿no? Tú estás viendo que a lo mejor está en depresión o que su matrimonio está mal y todo. Y le muestras otra cosa y ellos nos dicen, no, están bien, estoy bien así. Entonces te das cuenta, ahorita que lo dices, que esas murallas de todo lo que han aprendido hacen que no quieran cambiar esa mente para mejorar. Lo que pasa es que en el mundo espiritual hay muchas cosas que ignoramos, sobre todo los diseños. Y los diseños están hechos para funcionar. Entonces, mientras hay una mente cautiva, distraída, ausente, pues no va a entrar nada nuevo. Porque las oportunidades dicen, ¿no? Hay una foto donde está Barack Obama en el metro y hay un hombre dormido. Y está chistosa porque
dicen, las oportunidades pasan así y alguien que está dormido, alguien que está distraído, no las ve. Entonces muchas de esas cosas son cosas que posiblemente nos han pasado a todos, que hemos estado dormidos, hemos estado lentos, hemos estado distraídos. Y las oportunidades nos pasaron y nunca las vimos, ¿no? Entonces es importante que le pidamos a Dios la iluminación de nuestro entendimiento para poder ver. Entonces la gente no lo va a ver. Una de las cosas que yo platicaba con un muchacho era el tema de las ataduras mentales, de la mente cautiva, porque por ejemplo en el tema de la brujería, que es algo terrible, es algo horrible, es el trabajo de Satanás, es que entre más la gente se mete a esos temas como metafísica, como hechicería, como brujería, como tantas cosas, la mente va quedando cautiva. Y uno de los síntomas de estar ahí es la locura. Entonces me preguntaba, ¿pero por qué la locura? Y yo le decía, porque a Satanás le interesa mucho borrar el camino por donde entraste. ¿Para qué? No puede salir. Para que no pueda salir. Entonces la gente no va a entender mientras más metida esté. Solo necesita un milagro de Dios, la iluminación de Dios, para que pueda saber por dónde regresar. Entonces eso es bien terrible. Entonces las fortalezas lo que hacen, igual volvemos a decir, es para que no encuentren salida. Por eso muchas veces quien te da un consejo te estás haciendo salir de esas murallas. Por eso has visto que gente te pide un consejo y tú dices, el consejo es tan sencillo, solo haz esto. Bueno, la luz de Dios nos enseña el camino, nos deja saber por dónde salir. Por eso es el consejo. Cuando no, pues estás en medio pues, de ese castillo, porque realmente es un castillo. Entonces pues la gente no puede salir de esas murallas. Por eso es importante no meterse en nada de eso, porque por mucho que le digamos a la gente no va a querer entender. Por eso uno no ora para cambiar a la gente. Esa es una mentira que la iglesia religiosa nos ha enseñado. Uno tiene que orar para que Dios le dé la oportunidad, porque es un milagro que se nos revele la oportunidad de conocer a Jesús. Entonces cuando oramos por la gente decimos, Dios, muéstrale, porque normalmente decimos, cámbialo, y Dios no va a cambiar a nadie que no quiera cambiar. Por eso es la oración. Dios, ilumina su entendimiento. Ten misericordia de él. Esa es la oración de amor, en la misericordia. Ahorita hablamos de esas prácticas, ¿no? De la yoga, la metafísica. En la yoga se habla mucho de la mente, ¿no? ¿Nos puedes explicar qué tanto afecta a la mente? Bueno, pues es un tema, te digo, es un tema muy delicado y yo creo que hay que hacer todos esos temas porque son muy largos, desarrollarlos muy extensos. Entonces, el tema de la meditación, porque no es la única práctica de meditación, yo creo que es una de las técnicas diabólicas más terribles porque tiene que ver mucho con el ocultismo, tiene mucho que ver con las cosas japonesas orientales y eso pues está muy fuerte, que te digo es un tema muy grande, pero tiene mucho que ver con el tema de suspenderte o de quedarte ausente a través de de un trance, de una práctica de meditación, pero es la parte donde una persona se queda vulnerable para que alguien haga algo con su vida, con su cuerpo, con su mente. De hecho, el tema del hipnotismo tiene que ver con eso, con el trabajar tu mente desde antes para que me obedezca. Ahora imagínate, si consciente hacemos tonterías, ahora inconsciente o en blanco, cualquier cosa puede meterse a tu vida cuando entiendes el mundo espiritual. Entonces, es una parte peligrosa para quien lo practica, vulnerable, porque de ahí vienen muchos otros tipos de prácticas, como los viajes astrales y un montón de cosas que, bueno, ¿para qué le damos idea a la gente? Pero sí sería como meternos a cada tema bien estudiado y lo exponemos, pero sí es muy peligroso porque empieza como algo muy sencillo, algo muy simple, como la relajación, como el descanso, como es tener paz uno solo. Pero eso es el principio. Entonces, todas las creencias, todas las religiones no son tan inocentes. E incluso hablando de la religión cristiana, hablando como religión, no como algo que se nos ha revelado, pero sí como religión. Entonces yo creo que en extremo la gente que es religiosa, que es fanática, se mete en problemas
donde es muy complicado salir, y volvemos al mismo punto. Solo un milagro, solo el amor de Dios y solo el deseo de alguien o un propósito lo puede sacar de ahí. Pero sí es muy peligroso el tema de la meditación, el tema del quedarse en blanco. Por ejemplo, cuando vamos manejando y el sueño tiene un término médico donde el sueño te quedas manejando con los ojos abiertos y tú de repente dices, ya voy hasta aquí, no sé si les ha pasado. Bueno, eso sucede, imagínate, caminaste un tramo largo y no te diste cuenta, pero estabas consciente o inconsciente, no sé cómo explicarlo. Pero eso sucede, la gente comete una violencia, un abuso, un homicidio y de repente regresa y dice, es que yo no me di cuenta. Bueno, eso es como el punto del peligro en donde la meditación, el quedarse ausente de nosotros, eso es lo peligroso. Por ejemplo, el tema de los sueños. El tema de los sueños es un tema en donde estamos suspendidos y ahí es donde tenemos nuestros sueños bonitos o nuestras pesadillas. Pero es una parte en donde estamos vulnerables a cualquier ataque, tanto mental, espiritual, físico y cualquier cosa. Entonces yo creo que es muy peligroso el soltar tu mente, que se vaya y que no sé, pero es un tema muy interesante. Lo preparamos porque sí es un tema interesante. Sí, y es a diferentes niveles, ¿no? de profundidad, pero en definitiva todos nos dan la alerta, la señal de que por eso es tan importante el cuidado, para saber distinguir hasta por dónde, ¿no? Debo de tener ese cuidado con mi mente, con los míos, como decías tú, el ejemplo de los niños, ¿no? Los que todavía tenemos que ir guiando, pero repito, en diferentes niveles, porque a veces es sin querer uno en una búsqueda de un tema como de meditación, ¿no? Es tan solo de generación a generación la influencia de la mente, de un pensamiento tan solo, el pensamiento de tú no vas a poder, tú no lo vas a lograr, es algo que recibe nuestra vida, nuestra mente, y que recibiéndolo ya fue dañado. Y pues es tan profundo, tan delicado, que se vuelve una fortaleza, un pensamiento así, una idea de para esto nos alcanza, esto es lo que podemos, no vamos a poder soñar con algo más. Pensamientos tan sencillos, pero tan fuertes que dañan, que cambian, que limitan, que atan la vida de las personas, ¿no? Entonces es bien impresionante saber que incluso el pensamiento de una generación va influyendo, ¿no? Y va limitando y atando la vida de las demás personas en cada familia. Sí, y a ese punto era el que queríamos llegar, ¿no? La importancia de cambiar tu mente. Ya está todo lo que aprendiste, pero sí hay un momento para poder cambiar eso y tener una vida diferente. Hay un patrón en donde replicamos todo lo que aprendimos en casa, que ha sido como la secuencia de lo que hemos hablado. Y eso tiene que ver con la mente. Esos moldes, esos modelos en el que crecimos. Esos modelos en los que vivimos nosotros en nuestras familias. Por eso decíamos en el tema del matrimonio, a veces el fracaso se nos convierte en una opción, porque estamos acostumbrados a ver cómo fracasa la gente. Entonces decimos, bueno, ya lo ponemos como excusa, que ya es un pretexto. Decimos, es que pues todos se divorcian, pues bueno, tengo esa opción. Pero se convierte en esos moldes en donde nosotros crecimos, ¿no? Por ejemplo, el tema de decir, bueno, pues si pobre nací, pobre me de morir. Todos en mi casa pues, están divorciados, todos hacen eso, el que no tranza no avanza. O sea, todos esos pensamientos se convierten en unas frases tan poderosas que nos acostumbramos a repetirlo. Pero cuando nosotros conocemos de Jesús y ya hay esa renovación de mente, de entendimiento, nosotros empezamos como a quitar esas cosas. Tenemos que empezar a romper esas estructuras que nos han formado, ¿no? Porque si se dan cuenta, vivimos con un montón de ideas que pues no están bien, y esas ideas han pasado de generación en generación. El abuelo lo dijo, el papá lo dijo, ahora yo lo digo y lo van a terminar diciendo mis hijas. Entonces, eso se convierte en un estilo de vida. Y mientras no
intentemos romper eso, vamos a practicarlo. Y eso es un peligro porque ya lo hemos platicado. De ahí vienen muchos temas de fracaso familiar, matrimonial, económico, personal, y todos los fracasos vienen por esas frases que se nos han metido, ¿no? Por ejemplo, si tú empiezas a declarar la palabra, nuestra mente se renueva y nos entra la esperanza. Pero mientras no hablemos esperanza, no hablemos cosas buenas, porque dice la palabra que el poder de la vida y de la muerte están en nuestra boca, pero nuestra boca no va a hablar algo que no piensa, ¿no? Entonces, si nosotros no renovamos ese pensamiento, esa mente, lo único que vamos a estar hablando todos los días va a ser derrota, va a ser fracaso, va a ser muerte. Ya me enfermé, me voy a morir, me van a hacer esto, me van a hacer lo otro, y nuestra boca empieza a declarar cosas que al final de cuentas en la eternidad del mundo espiritual lo recibe y se va a convertir, porque dice la palabra que el poder está en la lengua, en lo que decimos, en lo que hablamos. Por eso es importante renovar nuestra mente, porque si no vamos a estar hablando pura muerte, vamos a estar hablando pura pobreza. Puro fracaso. Puro fracaso. Dice la palabra que todas las cosas que le suceden a los que aman a Dios, todas las cosas van a ser para bien. Pero sin un pensamiento positivo, nunca vas a tener la esperanza de recibir algo nuevo. Sí, creo que el cambio de mente tiene que ser en todos los aspectos, ¿no? Por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Si tú siempre piensas es que yo voy a ser empleado todo el tiempo. No, es que como no estudié, pues no puedo aspirar a otra cosa. Entonces, como decías, tu mente te va limitando a que te vas a quedar ahí, ¿no? Y pues hay personas, y pasa muchas veces, ¿no? Tienen 50 años trabajando en un lugar y siempre fueron lo mismo. Pero pues ahí no fue porque no supieran hacer otra cosa, sino su mente dijo, pues nada más para esto funciono, ¿no? Y así en cada área de nuestra vida, pues puede haber muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el miedo. Por ejemplo, cuando tienes un trabajo fijo, un sueldo, y estás acostumbrado a eso, se te convierte en algo muy cómodo. Porque pase lo que pase, tú vas a recibir un pago. Pero cuando te das cuenta que no es suficiente, por eso en el tema, por ejemplo, de crisis, nosotros lo vemos como un problema. Los japoneses lo ven como oportunidad. Entonces, un momento de crisis no es un problema, un tiempo de problemas, es un tiempo de oportunidad. Entonces, mucha gente que ha perdido su trabajo, ha perdido un papá, ha perdido a sus papás, ha perdido algo, esa oportunidad los ha hecho hacer un negocio y se vuelven muy ricos. Pero Dios tiene a veces que hacer cosas tan fuertes en nuestra vida para despertarnos. Y por ejemplo, el tema del miedo es un tema que yo creo que todos, o en el que todos vivimos en alguna parte de nuestra vida, porque dices, ¿cómo me voy a salir si esto es lo que tengo seguro? ¿No? Por ejemplo, dices, bueno, ¿cómo voy a salirme de la oficina si gano esto? Pero resulta que tú ves a la señora, por ejemplo, de los tamales, y tú llegas al trabajo y ya está la señora. Y tú la ves y tiene la fila, ¿no? Vende y vende y vende tamales, y vende y vende y vende tamales. Entonces tú haces cuentas y dices, bueno, digamos que hizo 200 tamales en un día, de a 20 pesos, o no sé, en cada lugar diferente es el costo, pero tú dices, esa señora sacó mucho más y solo fue de 6 de la mañana a 10 de la mañana. Entonces, ese es un ejemplo donde nosotros podemos darnos cuenta que también no solamente es el tema crisis de nuestro país, sino un tema también de querer hacer algo, pero es la barrera que alguien nos metió de que si no es en una oficina no va a haber prosperidad. Y literalmente tampoco funciona el dicho del que madruga Dios le ayuda, ¿no? Tampoco es verdad. Pero sí es el tema de quitarnos ese miedo, y el miedo es una barrera mental fuertísimo que nos detiene para todo. Por ejemplo, el hecho de conquistar a tu novia, ¿no? O a la novia es un problema de, si no eres valiente, nunca lo vas a hacer. De ir a pedir trabajo, nunca. De empezar un negocio, menos. Son esas estructuras que alguien nos metió de temor. Que alguna vez escuchamos que dijeron, es que la crisis está bien fuerte y si no nos armamos de valor, no lo vamos a hacer. Por ejemplo, Gedeón recibió esa palabra, ¿no? Josué, de esfuérzate y sé valiente. Entonces, no muchas veces Dios no lo va a hacer solamente porque lo quiere hacer. Dios ya no lo dio, sino también es que nosotros rompamos esa estructura de miedo para poderlo hacer. Sí, todos esos ejemplos que dabas, pues yo los resumo como en la pobreza de la mente, ¿no? Porque todo siempre lo vas pensando como
en mínimo, ¿no? En chiquito, en pobreza. Háblale a una muchacha, no te sientes capaz de tal vez conquistarla, ¿no? Emprender un negocio, no te sientes capaz de hacerlo crecer. Pedir un aumento, no te sientes capaz de que te lo vayan a dar, ¿no? Siempre hay esa limitante en todos los aspectos, ¿no? Hasta para pedir, pedimos como pobres, ¿no? Y te limita en todos los sentidos, ¿no? En querer soñar, en querer emprender, en querer hacer, en querer cambiar, en estancarte, como si tu vida pudiera estar encadenada solamente porque recibiste ese pensamiento, ¿no? Es algo tan fuerte, tan real, y que no solamente es el estar limitado, sino también es estar cegado. ¿Por qué? Porque no puedes ver que hay algo que te está teniendo pues atado, que no te deja crecer ni avanzar en ningún sentido, ¿no? Entonces cualquiera de esos pensamientos y de esas frases o limitantes en idea son tan fuertes que de verdad que es impactante que pasan de familia en familia y que lo transmiten como si fuera parte de esta es la herencia que te doy. No sueñes con eso, porque nosotros no nacimos para eso. No te esfuerces más porque hasta aquí vamos a llegar. No te compres eso. No, ¿por qué te compras eso? ¿Vas a poder pagar eso? O sea, todas esas frases, ¿verdad? De que con una aparente buena intención de decir hay que aterrizarlo, en realidad son ataduras, ¿no? De decir no puedes más. Para esto nacimos, para eso nos alcanza. Tantas que son constantes en nuestra sociedad y que son ya parte de la normalidad entre las familias. Sí, y por ejemplo, ya lo hablamos a algo mayor. ¿Cómo definen todos al mexicano, no? Y el mexicano se cree eso de que yo soy pobre o los mexicanos son corruptos, y toda esa idea se queda, ¿no? Y pues ya, imagínense, ya como nación, pues tenemos ese pensamiento de eres corrupto y si no haces las cosas por el lado incorrecto no vas a avanzar. Es que es bien increíble que la gente de arriba, y hablo de la gente de poder, riqueza, gobierno, entiendan este punto. Porque, por ejemplo, el ser rico no significa que seas malo, ¿no? Ni tampoco político significa que seas corrupto, pero ya está como esos conceptos porque alguien nos los ha metido en la cabeza. Este tema es bien delicado porque la gente tiene muchas preferencias políticas, pero es algo que se tiene que decir. Y por ejemplo, el tema populismo, el tema socialismo, bueno, todo ese tema de todos para todos, nadie merece más, todos lo mismo, es un diseño del diablo, es satánico eso. Porque dice que todos merecemos lo mismo para estar bien, y no es cierto. Para Dios es muy injusto tratarnos igual a todos. Eso es injusticia. O sea, tratarnos igual a todos es injusto. Porque sin duda, quien más trabaja, quien más estudia, quien más hace, debería tener más. Pero hoy le están premiando al que no hace nada. Pero este es un diseño en donde es más fácil controlar a un ignorante, a un pobre, que controlar a un rico. Por eso es preparado, un estudiado. Por eso está estudiado todo eso. Es como una ingeniería social donde la gente estudia el comportamiento y el control. Entonces, mientras haya más pobres, es más fácil controlar a la gente. Y me refiero a pobres económicamente. ¿Por qué? Porque se atienen a lo que les dan. Y cuando uno es libre de la mente, uno no quiere solo esperarse de lo que le dan, sino quiere tener más. Y hoy, tristemente, el gobierno ha dicho eso, que el que busca más está mal de su cabeza. Pero no. Ellos tampoco están mal de su cabeza. Bueno, a lo mejor sí lo están, pero para su beneficio. Porque una mente sana tendría que buscar la prosperidad de todos, no que todos tengamos lo mismo, ¿no? O sea, que haya oportunidades y no tener lo mismo. Entonces, como es un diseño literalmente satánico lo del populismo, el socialismo, es un tema en donde nosotros tenemos que abrirle los ojos a la gente. Y no estoy diciendo que vote por un partido o por otro, estoy diciendo que entienda que quien promueve que le quiten a alguien para que me lo dé, eso está mal. O sea, ¿cómo te voy a quitar a ti de tu trabajo, de tu esfuerzo, de tus cosas para dárselas a quien no hace nada? Eso es totalmente mal.
Y que todos sean iguales, pero hacia abajo, ¿no? Y que todos sean iguales hacia abajo. O sea, no iguales, pero hacia arriba, ¿no? En conocimiento, en recursos. No en aspiraciones, sino en... Entre límites. menos estudies, más fácil te controlan, ¿no? O sea, ahora es bien increíble cómo la gente que tiene muchos estudios hacen que no se dan cuenta. Pero sí es importante que Dios abra este entendimiento porque es algo espiritual. O sea, el que no te des cuenta, por ejemplo, dice la gente y la gente ataca mucho y porque estamos hablando de esa pobreza mental, no económica. Pero el atacar, por ejemplo, a una persona o a una empresa porque están produciendo, estás mal. Por ejemplo, dices Oxxo, están atacando a Oxxo. Sí, corruptos y todo ese rollo porque pagan mucho de impuestos. Pues sí, pero ellos, los dueños, pues todo lo que tuvieron que hacer como para estar en ese lugar y ahora que te lo quiten porque ganas mucho, pues no está justo. Pero sí es bien fácil manipular a la gente que no tiene, que no sabe, por el recurso. Ahora, cuando Dios nos hace libres, entendemos que Dios quiere que prosperemos. Y cuando entendemos eso, nuestra mente cambia. Entonces empezamos, lo que habíamos dicho, ¿no? El tema de la salud mental tiene también que ver con nuestra higiene, con nuestra presentación, con tantas cosas en nuestra vida que uno, hasta en nuestra oración, hasta en nuestra forma de pedir, de comer, de comprar cosas, se nota nuestra pobreza. Aún teniendo dinero, no estoy hablando de tener o no tener, estoy hablando cuando hay una pobreza mental. Por ejemplo, el decir ya no voy a gastar más porque no voy a tener para mañana, ¿no? O el ser tacaño, o el decir no, pues, ¿no? O sea, cosas así son las cosas que enferman nuestra mente. Porque, por ejemplo, un día lo decíamos, ¿no? A veces le decimos a Dios, Dios, pues dame para mi pecero, que no me falte. Pues pídele un carro. Dios, te pido para la renta. Pídele una casa. Pero decimos, porque la religión también nos dijo que el desear estaba mal. La religión dice que desear está mal. Porque la Biblia dice en los mandamientos que no desearás la mujer, ni la casa, ni los animales, ni nada. Entonces, pero de ese desear no está hablando la Biblia, es otro tema. Pero decimos, es que yo no puedo desear la casa de mi amigo porque está muy bonita. Pero no es un tema de hablar porque una cosa es el ser envidioso y otra cosa es el desear, ¿no? Entonces, cuando nosotros entendemos esa diferencia, nosotros aprendemos a anhelar y le decimos a Dios, Dios, pues ya no voy a pedir para mi renta, quiero que me des una casa. Y vuelve otra vez ese tema de la mente en donde lo que yo digo, donde yo lo creo, pues me da poder para algún día pues ver mi casa. Pero para eso es necesaria la transformación, dice su palabra. Renovaos por medio de la transformación. Esa renovación constante, esa transformación de nuestra mente. Porque si no puedo ni siquiera pensar que puedo ser merecedora de algo, entonces no puedo cambiar el pensamiento para tenerlo. Entonces es en todas las áreas, por supuesto, también en el área espiritual, en las costumbres, en los vicios, ¿verdad? De hábitos. De hábitos, de cómo somos los seres humanos, de cómo somos las familias. Cuando nosotros no entendemos la importancia de estar en constante cambio y renovación, cuando lo renuevas es porque ya hay un desgaste, porque hay algo afectado. Entonces la renovación te permite no solamente esa oportunidad y ese embellecimiento de poder hacer algo nuevo, algo diferente, sino te da la oportunidad de hacer un brinco total, algo radical que impulsa tu vida en diferentes niveles de acuerdo al punto que estás renovando, ¿no? En lo espiritual, en cómo te expresas, en cómo realizas las actividades, en cómo influyes en los demás, en cómo te realizas en todas las áreas, es bien importante. Sí, porque definitivamente cuando tú ya estás transformado de la mente, la gente lo tiene que notar, ¿no? A veces dicen, pues ¿para qué voy a la iglesia si voy a estar igual? ¿No? Entonces, si no ven un ejemplo, si no ven que hay algo diferente, pues hasta ese momento se toma la decisión, ¿no?
Es un bonito pretexto con cara de, ay, es que quiero ser muy honesto, quiero ser muy... No soy hipócrita. Ajá, pero en realidad es un pretexto porque sabe las personas que hay muchas cosas que cambiar, que implica un cambio. Y eso es lo que a veces duele, lo que a veces cuesta. Pero es que es muy fuerte porque esa mentalidad de pobreza ya está bien impregnada en nuestra naturaleza como mexicanos. Por ejemplo, siempre aspiramos en el fútbol, aspiramos solamente a jugar el quinto partido, no aspiramos a la copa, ¿no? O sea, vemos un restaurante y decimos, pues aunque sea me gustaría ir aquí, aunque sea, ojalá Dios me diera unos 5 años de vida, ¿no? O sea, siempre es como que lo que me alcancen a dar, lo que me alcance a tocar. Porque hasta aquí merezco. Porque hasta aquí me creo merecedor. Y ha sido, como dijo mi esposa, un bombardeo de información dentro de la casa, en donde sí tenemos que romper con eso. Porque me gustaría un día escuchar, ¿no? que por ejemplo en el fútbol, que queremos la copa, no queremos solo llegar al mundial o solo al quinto partido, queremos la copa. Y esos son pensamientos y mentes derrotadas desde el principio. O sea, tú vas a concursar por un lugar 13. O sea, no podemos ir derrotados a algún lado. O sea, no voy a ir esperando la derrota. Tengo que ir esperando ganar. Por eso es que la mentalidad de otros países siempre ha sido la conquista, porque ellos van por el objetivo. Y cuando no nos ponemos ese objetivo es porque tenemos una mente derrotada. Por eso tenemos que siempre hablar en grande, pensar en grande, no como loquitos, ni como anunciando para que las cosas se formen, sino creyendo quiénes somos y quién nos respalda, que es Dios, ¿no? Dice la palabra que pegados a Él, todo lo podemos hacer. Y con la coherencia de lo estoy creyendo, pero también estoy haciendo algo por... No es por solamente la varita mágica, ¿no? Sí, tenemos que actuar, tenemos que hacer ese cambio, exacto, y esa coherencia. Y quiero retomar lo que comentabas de muchas veces incluso el no poder dar porque sabes, es que tengo poco y si doy me quedo con menos, ¿no? Se me va a acabar. Esas ideas son bien fuertes a nuestro alrededor y el no poder creer. Yo sé que mañana va a ser un día mejor. Incluso hay una canción que me gusta mucho. Dice, yo lo voy a hacer porque yo sé que mañana será un día mejor. Sí, todo va a cambiar, pero ni siquiera alguien puede creer que mañana... El temor es al contrario, ¿no? Mejor no lo doy porque ¿qué tal si mañana ya no hay nada? Son de ese tipo de fortalezas en donde si vamos a comer, sí puedo disparar. ¿Sí me explico? O sea... Sí puedo no querer dar, pero sí lo puedo dar con mis amigos, pero no en mi casa. Sí lo puedo disparar con las cervezas, pero no en la iglesia. Porque no es de que la gente no tiene, la gente sí tiene y da, pero da con una mentalidad pobre. Y no hablo de la cantidad, hablo del no sembrar. Por ejemplo, dices, bueno, una persona que trabaja en el campo dice, ¿cómo voy a sembrar estas semillas? Pero el que va a sembrar dice, tengo que sembrar para poder cosechar, pero me voy a quedar sin nada. Pues ese es el principio de la siembra. Dar para poder recibir. Pero es un tema de mente pobre, de darle a lo que tú quieres, pero a lo que te satisface en el momento, pero no a lo que te puede dar para mañana. Por eso el tema de la inversión y del ahorro es un tema bien difícil, ya lo hemos platicado. El tema del ahorro como tal no está en la Biblia, está el tema de la inversión, que es más o menos lo mismo, pero la inversión te hace ganar, el ahorro no, el ahorro solo te hace almacenar lo que tienes. Entonces habrá gente que va a decir, no, ¿cómo no? Bueno, la Biblia no lo habla como tal, lo habla como inversión y creo que la inversión es mucho mejor que un ahorro. Quién sabe, me lo puede confirmar. Pero es parte de eso, amigos, que nosotros como mexicanos ya tenemos bien impregnado esa mente derrotada para todo. ¿Para qué te vas a vivir a ese lugar tan bonito? ¿Para qué? Como lo dijimos, ¿no? ¿Por qué te vas a comprar ese carro? ¿Ves la delincuencia? ¿Para qué vas a estudiar ahí si mira cómo estamos? Pero la gente que logra romper esa barrera del miedo, esa estructura mental, como un campeón, por ejemplo, de boxeo, se vuelve millonario. Son los que alcanzan. Porque rompen esa barrera del temor, esa barrera de la mental que le hicieron en su casa. Y es gente de éxito. El día de hoy, por ejemplo, quien se está animando a hacer cosas en redes sociales es gente que está prosperando.
Pero la gente tiene mucho miedo y tenemos que romper con esas estructuras mentales. Tenemos que hacer cosas. Claro. Y todo en un equilibrio, ¿no? Porque habrá quien pueda decir, ay, es que si me lo creo que sí mañana va a haber y que voy a poder, caigo en el despilfarrar, en el no valorar, en el no cuidar, en el no ahorrar, invertir, todo eso. Pero en realidad, si tu mente está sana, si tu mente está renovada, tú vas a poder entender los equilibrios, el esfuerzo, el ser, otra vez regresamos a la palabra, coherente con todas las cosas. ¿Por qué? Porque tu mente está en constante transformación y renovación. ¿Por qué? Porque ese entendimiento ya vino a ser alumbrado. Y cuando lo hacemos en Dios, es como que una garantía de que esa luz va a venir a nuestra vida para guiarnos y para hacer las cosas correctamente, para salir de esas fortalezas, para romper toda limitante, toda cadena que nos ha estado atando por años, por generaciones, y que lo que necesitamos hacer es despertar con el deseo, con el impulso de decir, yo rompo todo esto para venir a la luz que Dios ha diseñado para mi vida, ¿no? Claro. Y bueno, pastores, ¿qué consejo le darían a las personas que nos ven para romper esas barreras, ¿no? Para intentar tener un cambio de mente. Yo creo que lo importante es pedir un consejo. Siempre el consejo nos va a traer luz. Siempre una de las barreras mentales más fuertes de nuestra vida es creer que vamos a poder solos o que algún día vamos a poder, y no es así. Siempre el consejo nos va a evitar dolor, nos va a ahorrar tiempo, pero normalmente el consejo no se ofrece, se pide. Entonces yo lo que sugiero es que pidan un consejo. Yo sé que hay preguntas que mucha gente tiene y no las hace y se queda siempre con esa duda, y yo creo que estas clases o estas enseñanzas o estas pláticas les van a enseñar mucho de lo que pueden preguntarse en su cabeza. Pero yo creo que uno de los consejos sí sería, para mí, obviamente, pedir un consejo y que sepan a quién pedírselo, porque el consejo siempre va a traer luz, el consejo siempre es luz. La palabra, que son leyes, pero también son consejos para alumbrar nuestro entendimiento. Y es que como tal, no solamente por escuchar la palabra nuestra mente va a ser renovada. Tiene que haber un seguimiento de las personas para que nuestra mente cambie. Entonces, mientras más, por ejemplo, escuches palabras de vida, tu mente son como golpes a ese pensamiento, a esa estructura en donde se empieza a romper. Entonces, por eso es la importancia de congregarse, de vivir en familia, en la iglesia, porque una palabra viene a tu vida y golpeas ese muro. Vuelve otra palabra y golpeas ese muro. Entonces a tu mente, esa estructura, empiezas a recibir esa palabra de vida. Entonces de repente tu mente cambia. De repente tu forma de hablar cambia. ¿Por qué? Porque chocas esa estructura pasada con la que Dios quiere enseñarnos, mostrarnos, y algo sucede. Entonces, un consejo para nuestros amigos, para todos, es que hablen o pidan consejería. Eso es muy importante. Normalmente no se puede solo. Rara vez alguien puede solo, y lo que Dios nos ha ayudado es que pues nos congreguemos para animarnos, para impulsarnos, para motivarnos, para ayudarnos. Y bueno, ese sería mi consejo. Sí, claro, yo podría comentar que se atrevan a hacer algo diferente. ¿Cómo? Sí, pidiendo esa consejería, que tal vez nunca lo han hecho, nunca se han animado por decir, es que cómo, qué pena, o que atrévanse a hacerlo, atrévanse a que si nunca han orado y han pedido que Dios se revele a mi vida para que yo pueda entender esto que estoy mal, háganlo. Pero hagan algo diferente, algo que digan, ay, de verdad, puede funcionar. Romper esas miedos, ¿no? Exacto, atrévete a hacerlo. Atrévete a decir, esta vez no me va a dar pena, voy a buscar el consejo, voy a buscar la orientación, porque la finalidad es guiarte por medio de la palabra de Dios, por medio del Espíritu Santo, para que puedas salir de toda esa situación de estructuras mentales, ¿no? Entonces, atrévete, solamente da el primer paso. Si nunca lo has hecho, atrévete. Que es importante querer salir de donde estamos, porque retomando un poquito ya para terminar, siempre el que intenta salir, los demás lo jalan. Y ese es un problema.
Entonces, pues no importa, porque yo creo que lo importante no solamente es salir, sino jalar a toda nuestra gente. Entonces, yo he visto gente que quiere salir, pero la misma familia a veces te quiere volver a jalar hacia atrás. Porque, por ejemplo, cuando había fiestas o andabas todo borracho, nadie te decía nada. Pero cuando vas a la iglesia, todo el mundo te dice, ¿no? Entonces, esas mismas estructuras que tiene atada la gente te van a tratar de jalar para que no brilles. Entonces, pues, dice mi esposa, necesitamos atrevernos y ser muy valientes, porque uno va a encontrar críticas en la familia, uno va a enfrentar desprecios de muchas cosas, pero es parte de ser diferente. Hace un rato le pone el ejemplo a mis hijas del foco. Uh-huh. Y dije, el foco que está mal, que está parpadeando, es el foco que va a llamar la atención de todos los que prendieron. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que los que más tratan de llamar la atención son los que van a tener ese problema. Entonces, pues, nosotros no es que queramos llamar la atención, sino al revés, que los que nos están molestando es porque también necesitan ayuda. Entonces, pues, vamos a tratar de jalar con nuestra familia para hacer algo diferente juntos. Y de alguna manera algo va a suceder, obviamente, con la ayuda de Dios. Pues muchas gracias, pastores. Como siempre, es una bendición sus consejos. Y pues de todo esto podemos concluir que teniendo una mente renovada, podemos lograr muchas cosas que tal vez siempre soñamos, pero que no nos atrevíamos a hacer. Muchas gracias. Gracias, pastores. Y como siempre, pues invitamos a nuestros amigos, a la gente que nos está viendo, a escribir dudas, comentarios. Si quieren que hablemos de algún tema, algo en especial, pues escríbanos y aquí estamos con nuevos temas cada 8 días. Y seguir invitando a la gente que comparta esto, que lo mande por WhatsApp. ¿Alguien le debe ayudar? Claro, que es esa semillita que en algún momento dé fruto para alguien que nos está viendo. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias.